Vamos a hablar ahora de un tema bien distinto, de horarios, de nuestros horarios, de cómo influyen en la productividad. En España se ha creado recientemente la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su convergencia respecto a los horarios que se aplican en Europa. Tenemos con nosotros aquí en Economízate hoy a José Díaz Canseco, el delegado en Asturias de esta comisión. Bienvenido, José, a Economízate. Gracias. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar nuestros horarios? Porque se entiende que todavía son mejorables, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que hacer. Es importante tener en cuenta el horario solar. Siempre decimos que en la comisión trabajamos a dos niveles, ¿no? Lo que es el cambio de uso horario, es decir, a nosotros nos corresponde el meridiano de Greenwich y estamos con el horario alemán, es decir, tenemos que tener una hora menos. Y el segundo tema, y más importante, aunque el primero es el que llama más la atención, es el tema que tiene que ver con la sociedad, con las empresas, con el estilo de gestión que las compañías, con la cultura. Es decir, cuándo me levanto, cuándo me acuesto, cuánto tiempo tardo en comer, cuáles son los horarios y cómo yo los gestiono en mi vida y no solo cómo los gestiona en mi compañía. Es decir, qué puedo hacer yo por racionalizar los horarios. Y es un tema lento, difícil y el que todos tenemos que aportar. Y al final de lo que se trata, según vuestro punto de vista, es aproximarnos más a los horarios europeos, entonces. Es decir, tener una convergencia con los horarios europeos, en definitiva. ¿Y esto se puede medir? ¿Cómo mejora la productividad si cambiamos nuestros horarios? Hombre, pues si hablamos, por ejemplo, de las reuniones, pues una de las pautas interesantes o importantes a tener en cuenta cuando hacemos reuniones es poner un horario para las reuniones, saber de qué tema vamos a hablar, que todas las personas que van a intervenir en la reunión pues sepan y se lean la documentación antes y al final que la reunión, que se puede hacer entre 45 y 50 minutos, gran parte o casi todas las reuniones, sea un foro de discusión, de marcar criterios, de tomar decisiones. No reuniones que se eternizan, no reuniones que se fijan más allá de las 5, incluso a las 6 de la tarde y por lo tanto acaban a las 7, a las 8 y no nos permiten conciliar. O sea que en general deberíamos de salir del trabajo antes de lo que lo hacemos habitualmente. Eso es, en definitiva, el horario idóneo o ideal, si queréis, estaría entre las 7:30 y las 9 de la mañana, horario de entrada y horario flexible, como decíamos, una hora, entre 45 minutos y una hora para comer al mediodía, que es más que suficiente para comer, incluso fumarse un pitillo y tomarse un café, y la salida entre las 4:30 y las 6. Con esos horarios podemos racionalizar. Estamos hablando de colegios, estamos hablando de poder ir a un museo y de gestionar y conciliar nuestra vida familiar y personal con la vida laboral también. En cuanto al cambio de uso horario, esa iniciativa que se está promoviendo precisamente desde la Comisión Nacional, ¿qué ganaríamos con ese cambio? Primero, estar más coordinados, más alineados con el resto de Europa. Segundo, no solo es un tema de ganar o perder, es un tema de que el horario que actualmente tiene España pues es una disfunción no histórica, vamos a decir. En los años 40, con la guerra y con el nazismo, pues España, igual que otros países, cogieron el horario de Berlín por un tema de afinidad, vamos a decir, con el régimen y por un tema también de bombardeo. Es decir, yo si tengo la misma hora que aquel que es posible que me bombardee, puedo calcular el tiempo en el que tardan los aviones. Cuando termina la guerra, el resto de países vuelven a su uso horario normal, que le corresponde por la zona geográfica en la que están, y España no. Por lo tanto, lo que vivimos ahora es una anomalía. Recordemos que la gente pues, de cierta edad, mis abuelos, mis suegros, quizás que tienen cierta edad, comen entre las 12:30 y la 1. Si tú vas a un hospital, vas a Luca, al Hospital Central de Asturias, vas a comer entre las 12 y la 1. ¿Qué sentido tiene? Pues que el ritmo biológico necesita levantarse con la hora del sol, acostarse cuando el sol empieza a esconderse y comer a una hora intermedia. Y eso son en torno a las 12 de mediodía, y por algo se llama mediodía. Pero todavía hay muchas empresas que son reacias a decir a sus trabajadores, podéis acabar antes, iros a casa. ¿Qué argumentos les damos para cambiar esta dinámica? Es una excelente pregunta. La jornada de trabajo ideal son 6 horas. A partir de la 6ª hora, entendiendo que hemos hecho una pausa, la mente no puede trabajar con el mismo nivel de energía, con el mismo nivel de atención y por tanto la atención y la concentración y la toma de decisiones decae. Eso no lo dice la Comisión, lo dicen muchas organizaciones mundiales, la Organización Internacional de Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por lo tanto, trabajar más horas no significa ser más productivo. Trabajar bien y racionalizar, gestionar las reuniones, gestionar la entrada, la salida, por ejemplo, hace que seamos más productivos. ¿Cuánto? Pues hombre, en torno a un 50, un 70% más, depende de la compañía. ¿Redunda en las compañías? Sí. ¿Redunda en la satisfacción de los empleados? Sí. Pero hay dos problemas, o quizás tres, ¿no? Uno,
que son temas a medio o largo plazo, es decir, yo racionalizo hoy y no tengo beneficios hoy, quizás sí de satisfacción de la persona, pero el impacto en la compañía, en los resultados de la compañía, en el negocio, en la facilitación, que es al final lo que le importa al empresario, con razón, tiene un impacto a medio o largo plazo, por tanto, tardo en verlo, frente a otras medidas que tienen un corto. Segundo, la cultura de la compañía. Hay culturas que porque es una compañía muy pequeña o bueno, con un estilo de mando muy arraigado, vamos a decir, pues cuesta y choca con esa cultura. Y la tercera, y además es una de las más importantes, la conciliación tiene mucho que ver con el pequeño jefe, con el pequeño líder que hay, y el grande por supuesto, en cada compañía. Es decir, una compañía puede tener medidas institucionalizadas, firmadas, aprobadas de conciliación o de racionalización horario, que si mi jefe directo, el jefe que tiene 2 personas bajo su responsabilidad, no me deja, y además él no concilia, no lo voy a poder hacer. Por lo tanto, es una cadena de muchas cosas. El racionalizar impacta la productividad y se puede hacer, por supuesto. Hace falta ganas y hacer camino al andar, como decía alguien. Claro, porque lo que conseguimos con estos horarios en muchas ocasiones es esto que se llama presentismo laboral, ¿no? Totalmente de acuerdo. El presentismo, además, es uno de los males del mundo latino, vamos a decir, centrándonos un poco más en España. Tiene mucho que ver con las generaciones profesionales, es decir, en España ahora conviven 4 generaciones diferentes y en mi consultora lo hemos estudiado ampliamente. La generación veteranos, baby boom, X e Y, cada uno tiene prioridades diferentes. La generación X y sobre todo la generación Y, que son las últimas que han entrado en el mercado laboral, no están tan alineadas con el presentismo. Buena noticia, pero las anteriores sí. Estar e irse después, que mi jefe es importante. Hacer que estoy ahí, por lo tanto estoy trabajando, es importante. Cuando todos sabemos que puedo estar en la oficina o en mi trabajo, hacer que hago, pero realmente no rendir. No es estar, es hacer. Y tenemos que enseñar a los líderes, a los managers, a las compañías, que hay que hacer. Y si no vas a hacer, no es necesario estar. Más horas no es más productividad, hablamos de eficiencia, no de número de horas trabajadas. Por lo tanto, políticas, incluso salariales, que tienen que ver con pagar antigüedades o pagar horas extras, van en contra de la racionalización y por lo tanto de la productividad. Y es cierto que en los últimos años, un poco por la crisis, debido a la crisis y a la negociación colectiva que se ha podido hacer en algunos casos, eso se ha mejorado un poco. No se pagan tantas horas extras, se tiene en cuenta la jornada laboral y se tiene en cuenta el resultado más que el estar horas, ¿no? Y subir los salarios no teniendo tan en cuenta el IPC, la inflación, sino elementos más de productividad. Ya sé que cada compañía lo va a hacer a su forma, perfecto, es mejor que no hacer nada, ¿vale? Y todo eso redunda en los resultados de la compañía. Bueno, algo que hemos ganado estos años, ¿no? Yo creo que hay partes buenas, hay partes siempre buenas. Hay puertas y lecturas buenas. Bueno, pues muchas gracias, José Díaz Canseco, que vienes en nombre, ¿no?, de esa Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios aquí en España. Muy amable por estar con nosotros aquí en Economízate, aprovechando una visita que tenía pendiente a Asturias. Continuamos.